los autores y te recomienda muchos libros. Y otra de las razones por la cual la recomendé es que porque, pues bueno, tengo su firma, ¿no? Y me lo dedicó. Somos amigos Benito y yo. Son Le cuates, hablo, sí, por Twitter. son, ¿Cómo son estás, Ben? Dice, como, ah, ¿cómo estás? son como uña y mugre, Sí, sí, yo más la como mugre, el pero calzón y sí. la caca. Bueno, ahí sí yo opto por el calzón. Pero sí, este es la primera recomendación. Persona normal Qué de dice Benito Taibo. qué dice la dedicatoria? Para Hugo, por su derecho a la imaginación. Es lo que dice. Ok, Es muy barato, lo a pueden ver, localizar prácticamente en cualquier librería. Entonces, ahí va. ok. Cancino reaparece ante las cámaras. Hellboy. Manifiéstate. Pues, nada, es que la dinámica es diferente, ¿no? No hay que copiar el cuadro televisivo. Pero yo creería que el primero que lo encontré aquí en mi casa, por allá de andar en alguna esquina, pero fue un libro que me aperturó a la investigación de muchísimos temas y que hizo que me clavara en ciertas temáticas, pudiera comenzar a conocer muchas áreas que el contexto en el que yo me desenvolvía, pues no era posible porque simplemente esos temas no se trataban o en algún momento se veían como obligación. Pero el mundo de Sofía fue un libro que sí fue un parteaguas en todos los sentidos para mí. Ujú. Fue una lectura muy amena porque personalmente no soy gustoso de las novelas, de las poesías, de los cuentos, de estos textos que te narran algún suceso, pues bueno, en el imaginativo de alguien. Me gusta más leer cosas sobre investigación, estudios, o sea, de comportamientos en el mundo real, por así decirlo. Pero el mundo de Sofía, Crónica. pues sí, es un libro escrito para, pues literalmente para niños, que adentrarlos en el mundo de la filosofía, pero yo creo que lo leí a los que habrá sido 14 años, entonces, Ujú. pues a lo mejor no era tan niño, pero el Y libro todavía tiene pelícanos en una la playa. narrativa, ya, ya crecí ya. Ya, ya. Sí, pero el libro tiene una narrativa muy ligera. Si bien el contenido novelesco es importante, pero no es lo único o lo que deberíamos estar persiguiendo. Pero, pero vaya, te envuelve en la historia de Sofía y aparte logra tocar muchísimos temas que de otra manera no sería posible. No sería posible Ujú. tocar temas de la muerte con un niño, problemas de robo, a lo mejor de desaparición, de ciertas encrucijadas y ponerle nombre y título de que, bueno, en la historia de la humanidad hubo alguien que resolvió ya este problema, se llama así, y lo pensó de esta manera. ¿Tú qué vas a hacer? ¿No? Entonces, vaya, es un libro fabuloso. Yo me acuerdo cuando también lo leía un poco con mi hermano, que tomábamos un capítulo, discutíamos ahí un poquillo sobre él, él tendría que unos 7 años a lo mejor, pero pues bueno, es un Ujú. recurso que ayudó mucho y aparte, recuerdo que también en un círculo de filosofía que participaba en la Autónoma, hasta por ahí me aventó un cursillo, ¿no? de ese, tomado del libro, pero pues bueno, fue Ujú. también interesante porque en estos actividades culturales a las 11 de la mañana, que Ujú. generalmente las personas están trabajando, estudiando, entonces pues son puros adultos mayores y era interesante que el poder seguir tocando estos temas o los temas que discutían en el mundo de Sofía desde su perspectiva, ¿no? Porque al final es una novela redactada para niños, en ese momento yo como adolescente y ellos como ya adultos mayores resolviendo esas temáticas. Entonces, pues bueno, fabuloso ese libro y súper recomendado de entrada para poder hacer esas preguntas que sostengo. No hay otro recurso que te pueda adentrar a temáticas
como las toca Gardner en ese libro. Muy bien. Pues bueno, me hiciste recordar otro libro más o menos parecido. Se llama Historia de la filosofía sin temor ni temblor, de Fernando Sabater. Es la historia de dos niños, de hecho lo acabo de bajar literalmente del librero, que empiezan a descubrir y empiezan a platicar sobre la historia de la filosofía, y está muy interesante porque hasta trae muy buena ilustración. Básicamente es así la historia. Eh, Hablar de filosofía, muchas personas se sobresaltan y se echan a temblar. Filosofía, ¿qué es esto? Seguro no es para mí, se equivocan, porque las preguntas básicas de la filosofía no las hemos hecho todos alguna vez. Tratan de la muerte, de la verdad, de la justicia, de la naturaleza y del tiempo. Hacer filosofía no es sino reflexionar sobre nuestra humanidad. A quien no le asuste ser humano no puede asustarle la filosofía. Pero ¿quiénes han sido los grandes filósofos? Personas como nosotros, inquietas a lo largo de los siglos por las mismas cosas que ahora nos inquietan. Su historia es un relato de aventuras racionales, de genio, de ingenio, y en la que no faltan las persecuciones, calabozos, martirios y también descubrimientos sorprendentes. Este libro trata con sencillez, sin pedanterías académicas, de modo que usted disfrute sin temor ni temblor de su emoción intelectual y pueda seguir pensando por su cuenta. Fernando Sabater, es un libro que publicó por ahí del año 2009. Vino aquí a México e hizo un foro especial sobre ese libro en la W Radio con Fernando Rivera Calderón y Enrique Hernández Alcázar, en el que antes era el Foro W. Ajá. Lo invitaron. Bueno, pero ya, nada más porque me hiciste recordar ese libro con El Mundo de Sofía, pero realmente mi invitación primera hacia un libro, ya en que ya hablando más en serio, ¿verdad? Es Dios es redondo, de Juan Villoro. Es bueno, no es una crónica, es una serie de narrativas muy cortitas, pero que se van juntando a la forma de que se hace casi una novela de momentos históricos y que podrían definir un poco la pasión y el gusto por el fútbol soccer en específico. Y quisiera leerles un fragmento ¿qué será? De una página y media, la afición en primera persona de este libro de Dios es redondo, de Juan Villoro, que empieza: si hubiera un campeonato mundial de aficiones de fútbol, una final posible sería México contra Escocia. Se trata de países que nunca han tenido un protagonismo internacional y quizá por ello han buscado el placer compensatorio de solo llenar estadios. Desde niño sé que no soy testigo de los mejores partidos. La sensación de estar lejos de los empeines prodigiosos se recrudeció cuando empezamos a ver goles por televisión satelital. De cualquier forma, en mi calidad de aficionado mexicano, sabía desde un principio que la pasión por el juego no depende de los resultados tantas veces adversos. Elegir un equipo de fútbol es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Unos optan por una escuadra de sólido arraigo familiar y otros se inclinan por un sentido claro de convivencia por el campeón de turno. En ocasiones, una fatalidad regional decide el destino al que antes de que este sujeto cobre conciencia de su libre albedrío, y el hincha nace al modo ateniense, determinado por la ciudad en la que vive. Otras elecciones son más caprichosas, como el flechazo por un jugador, un ídolo de embrujo capaz de resumir las ilusiones de la infancia. Nada resulta tan doloroso como la partida a otro club de ese consentido de la gloria, que parecía condensar en su pecho los sueños de la colectividad. Casi siempre el hincha que se creía en el héroe que sigue fiel al club, por más que la motivación inicial se haya ido. Resignado, busca en los 11 fantasmas que ahora juegan por él la magia del genio primero. El fútbol se convierte a partir de ese instante solo en un juego de conjunto, donde nada es individual y hasta el apóstata se vuelve al campo donde un dios del mediodía y los que antes adoraron sienten en la boca la saliva amarga del desencuentro. Comprenden con el dolor de la lucidez que el dispensador de proezas no es suyo y acaso nunca lo fuera.
Esa tarde de descontento el joven aficionado se hace hombre, cumple el rito que separa los anhelos perfectos, entiende que ningún héroe es definitivo y que también él tiene un interés que ya no busca individualidades, un equipo, esa abstracción de colores. A veces la pasión futbolera comienza apoyando a una camiseta, al margen de quién se la ponga. Los fans de tendencia epidérmica son cautivados por el espíritu, sino por el aspecto de su equipo, fanáticos de ciertas rayas y no de otras. Esta atracción textil dura con mayor facilidad, aunque la camiseta sea infamada por anuncios comerciales y el forofo de la escuela cromática tendrá ahí el perenne razón de creer. Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de regreso, aunque se mencionen ejemplos en los que el raciocinio ha intervenido para mudar a sus entusiasmos. El fanatismo de raza no recusa a los suyos, así reciban golizas de escándalo. Es posible que el fútbol represente la última frontera legítima de la intransigencia emocional. Rebasarla significa traicionar la infancia, negar al niño que entendió que los héroes se visten de blanco o de azulgrana. Esto va para ti, Cancino, que eres aficionado al Cruz Azul. Nuestra Pronto inconsciente realidad ganaremos. nuestra inconsciente realidad acepta mudanzas de ideología o de vocación y acaba por ajustarse a las del sexo y la religión después de alguna terapia, pero es difícil traicionar lo que Javier Marías definió como la recuperación semanal de la infancia. Quien que haya depositado su ilusión en un equipo puede entender un cambio de intereses en la edad adulta, esa fase que el fútbol intenta abolir. Esto se lo dedico con mucho cariño a Hugo Cancino porque es aficionado del Cruz Azul. Tantas finales perdidas y sobre todo contra mis poderosas Águilas, pues es un poquito sobre el entendimiento de por qué Cancino le sigue yendo al Cruz Azul. Dios es redonda, excelente novela sobre fútbol y que hace que muchos adolescentes incluso se vuelvan ávidos lectores. ¿Qué dices, Hugo Enrique Mendoza? Bueno, ya después de que leyeras todo el libro a nuestro No, público. solo leí una página, Dijo, solo leí dijo, una página, no, en solo los leí una mensajes, página. no, pequeños fragmentos, unos Pequeños fragmentos del fragmentos. libro, Ajá. 3 Solo fue capítulos, una vamos a leer al página, solo podcast, fue a una todos nos página. interesa. Capítulo 15, el fútbol y yo. Y así, no te agarraste, mano. No, bueno, yo, a diferencia de Hugo Cancino y de Titi, ¿no? Eh, yo no soy ávido consumidor del deporte en general, ¿no? El fútbol, pues realmente No, yo no. tampoco. No es, no, pues no, la verdad, no es lo mío. Sin embargo, esta obra de Dios es redondo, está padre, yo ya también ya la leí, y está padre porque, digo, si te gusta el fútbol, pues sí te va a encantar. Pero a los que no les agrada, o sea, realmente sí se aborda el autor lo aborda con hasta como con poesía, ¿no? Habla de las circunstancias por las cuales te haces, creo que le va al Necaxa, si mal no recuerdo. Sí, Y dice por qué le va al Necaxa, ¿no? O sea, y por qué le va al fútbol, le gusta el fútbol, que menciona y, también y ¿por qué esta le va al cuestión de Barcelona si nunca lo vio jugar cuando si era nunca lo vio niño? jugar, ajá, por qué realmente el fútbol así de la calle, ¿no? Del pueblo. Hay tres tiempos, el primero, el segundo y cuando finaliza, ahí inicia el tercer tiempo, que es cuando te quedas con tus amigos a pues que es con sus cervezas, que con sus refrescos, que a convivir, ¿no? Entonces, Sí, sí está muy padre, o sea, el mentado gol sí gana. abordas, si eres de esas personas progres que odian el fútbol, y dices, no, el fútbol te idiotiza, no, es un negocio, y pues sí, tal vez, pero si lees esta obra, yo creo que sí va a cambiar tu perspectiva en cuanto a Al abordar este fútbol. deporte de otra manera más romántica. Y Sí, ya, y esa es también mi narra observación. algunos fragmentos de cómo por el fútbol se evitaron guerras en Centroamérica, o se estuvieron a punto de desatar guerras en Centroamérica, y el episodio de cuando Mussolini amenazó a una selección que iba a jugar en contra de Italia, de que si ganaban el partido los asesinaban.
y se atrevieron a ganarles a Italia. Entonces, fue una situación muy... ese libro está muy interesante. Cancino, no te veo. No, hombre, que ando dando No, vueltas en ya la sé. casa. Ah, bueno, ¿qué, tú qué le vas al Cruz Azul? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué esa necedad o qué? No, pues nomás porque pues, aguantas finales de último minuto con un hombre menos. ¿De dónde sacaste ese estoicismo, cabrón? Ah, es más una herencia familiar. Si Ok. me preguntas tú de la historia de Cruz Azul, que quién fue, que cuántos campeonatos, ni siquiera sé cuántas temporadas o ligas hay al año, que me fui enterando hace un mes que cancelaron los partidos La como de liga. primera A o de segunda división, que antes había, o sea, según yo, solamente transmitían los de primera división, pero no. Y creo que eso viene de Peña Nieto, que se estudiaron. Entonces, o sea, la realidad es que no, te digo, es más No, herencia y en no, México, como en muchos países que hay un deporte como nacional, ¿no? En México el deporte es ahora será el béisbol. el fútbol, Gracias, ¿no? Provey. O sea, en México el deporte es el fútbol y todo el mundo te pregunta, a qué equipo le vas? O sea, y la pregunta de a qué equipo le vas es intuyendo de que se está hablando del fútbol y del fútbol mexicano. Entonces, la respuesta genérica es el Cruz Azul, ¿no? Pero sí hay algo que me motiva mucho y que me gusta muchísimo y es la playera. Creo que el Cruz Azul es el equipo en México con los colores más bonitos. Entonces, y si, según yo, no, también no lo recuerdo muy bien, ha ganado el Cruz Azul premios a la playera más bonita del mundo y personalmente me gusta muchísimo. La segunda playera que me gusta mucho es la del Pumas y yo creo que la tercera la de Rayados. Entonces, pero pues no hay ninguna preferencia o el porqué. El Sí, porqué de no, algo yo no, que sí consumo un poco más, pues es el béisbol, pero también si me preguntas de nombres o de historia, o sea, el próximo deporte en deporte general, nacional, gracias. Próximo deporte ojalá. nacional a nuestra cabecita de algodón, gracias. El béisbol Más ya bien está había que regresando. diversificarlo, Sí, 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 había que aunque diversificarlo. a Hugo Mendoza no le gusta el Pro Base, se va a fregar, a nosotros sí. Bueno, es que es más Segundo, complicado, ¿no? O sea, sí, jugar no, fútbol lo puedes hacer si quieres, si estamos en la casa, pues ahorita nos salimos a la calle y ponemos dos piedras, dos mochilas y... y Es más, ni programas, balón necesitamos, con no, una con una botella de Coca-Cola botella de vacía, plástico. sí, Ah, sí, no, llena, no, pues imagínate. primero hay que vaciarla. Claro. Sí. Sí, eso es otra que siempre he Oye, escuchado. O sea, el fútbol es un deporte muy simple en el que tú y el balón y ya con eso puedes jugar. En el o- básquet necesitas tú el balón y un aro, ¿no? O sea, para poder como que cerrar el ciclo. En el fútbol, en el béisbol, pues son que tú, la pelota, el bat, alguien que te la El aviente, guante. alguien que vaya por ella, el guante, o sea, y ahí le vamos sumando, pero yo creo que esa hay cuestión de simplicidad. sí, sí, sí. Ok, segundo libro, Hugo. ¿Cómo que soy yo? Bueno, el segundo libro es el primero de una serie de libros eh, Ajá, por el autor Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef, porque él le hace monitos, es caricaturista, pero también le hace ok, a la novela. Y ok, recomiendo Tiempo de Alacranes. eh, ajá, es ese nunca lo había oído. es una serie de libros, este es el primero. Existen otros que se llama Hielo Negro, Cuello Blanco. Son como cinco o seis libros de Bernardo Fernández de este tipo que me gustan porque son regionales, por así decirlo, ¿no? O sea, leemos autores y casi siempre son como que lugares muy comunes, pero dentro de la cultura pop, como que muy agringada, ¿no? O sea, Ujú, como que quieren llegar a más
más lugares, a más aspectos, a más lectores. Y este no, este sí trata de una historia, son digamos que novelas policíacas tipo noir, en el que pues trata de narcos, trata de la policía judicial, y está muy interesante. Este de Tiempo de Muy Alacranes tranquilo. trata de Supongo un... Durango, ¿no? Sí, exactamente. Lo Le tiene. apodan ¿Qué tino tengo? que Tino Tino. eh, Trata de un narco que se llama el Güero, es un sicario y pues él se encarga de matar gente, ¿no? Tipo un tipo hitman, pero las circunstancias lo ponen en un predicamento y se desarrolla, pues como les digo, muy interesante. Sí, una historia de balazos, por así decirlo, como película de Ujú, balazos, pero a la ujú. mexicana, a la norteña. Y toda la serie de libros tienen que ver con estos protagonistas y aquí inicia todo. Entonces sí se las recomiendo. Aparte de que Bev es un caricaturista muy bueno. Por ahí creo que el último libro de dibujitos que hizo trataban del autismo. Ujú, Habla de María, habla de María, algo así. Que ujú. a lo mejor tú lo tienes por ahí. Porque María es su hija y tiene autismo y relata cómo vive el día a día con un hijo con esta problemática, por así decirlo, por esta diferencia. Pero, pues está mi recomendación. A Tiempo de Alacranes por Pef Bernardo Fernández. Ahí está. O sea, son plomazos a la duranguense. Sí, es una historia de policíaca de investigación, pero muy mexa, ¿sabes? O sea, no... No O sea, lo lo que... tradicional, como tipo Mario puso del Padrino. Sí, no, o sea, uno espera una historia así porque lo ve en la televisión, en las películas, que son como, oh, asuntos internos me tendió una trampa, tenemos que ir por ellos. Oh, el La mafioso y la ley y el señora que son orden. sí, cárteles, Ocupamos todo el pasillo caminando juntos para caminar hacia la corte. No, aquí sí está muy mexa, obviamente con groserías mexicanas, muy bonito todo, A huevo, chinga. Muy familiar, muy... Este, muy familiar, sí. muy familiar, a huevo, sí. Cancino, tu segundo libro. Mi segundo libro, eh, vaya, o sea, es un libro que me gusta mucho porque nunca recuerdo el autor. Es Innunciable. No sé si a ver si se va a alcanzar si se alcanza a ver el de arriba o no. Ah, ok, ya entendí por qué no recuerdas el autor. Ya te iba a decir, no, cada vez te pareces más a aquel cabrón. De Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Ajá. Hugo, Cancino, Cancino, te oyes, bueno, te dejas de escuchar. Cancino, Creo que tiene te escucha. problemas técnicos. Creo que tenemos problemas técnicos con nuestra versión potosina de la colonia popular de Hellboy, pero del Hell, El porque pues gel, no se ¿verdad? Creando datos acordaba personales y sí, todo. no se acordaba del nombre del autor, pero ahora ya entiendo por qué no se acordaba. No es como que realmente no lo Creo que hubiera aquí leído. necesitamos del abogado un curso urgente de protección de datos personales, por favor. Eh, bueno, lo que estábamos, ¿no? El nombre impronunciable, Benergé, algo así. El libro se llama Repensar la pobreza. Es un libro en los años en los que me cayó por allá en el 2010, 11, ¿qué serán? ¿Quién sabe cuántos años tenía? El tema de la pobreza en un gobierno, pues, de derecha, en un gobierno o en parte de la narrativa que se construyó de que el pobre es pobre porque quiere y demás estupideces. Entonces, el poder tener en las manos un recurso como estos a esa edad, pues bueno, también fue
fue muy importante y sin embargo sigue estando vigente. Hay un, voy a saltar la hora de lectura como Tino, pero ustedes van a ver Gracias. por qué sigue siendo vigente. También es llamativo que el dinero que se gasta en alimentos no sea para maximizar la cantidad de calorías o micronutrientes. Cuando las personas muy pobres tienen la posibilidad de gastar algo más de dinero en comida, no lo usan para conseguir más calorías, sino para comprar alimentos más ricos para obtener calorías más caras. Probablemente la razón se encuentra en que dentro del presupuesto de estos hogares, el alimento básico supone un porcentaje tan grande que las subvenciones recibidas les hicieron más ricos. Si el consumo del sustento básico se asocia con ser pobre, por ser barato y no especialmente sabroso, entonces sentirse más rico puede llevar, de hecho, a consumir menos cantidad. Es como lo El, que estamos afrontando ahorita con lo de los refrescos, ¿no? eh, Mucha el, gente el- consume ese, mucho refresco por estatus. de ese tema pues sí, del veneno embotellado, ¿no? Que atinadamente lo Qué nombró mi buen tino. tocayo, pero pues bueno, o sea, son dos temas muy vigentes. El primero, porque es pues sobre consumo de alimentos con altos azúcares, ultra mega procesados, y que si bien en nuestro país somos uno de los países con las mayores muertes o más muertes debido a la COVID, también somos el país con el mayor índice de obesidad infantil, el segundo país de índice de obesidad. Entonces, pues bueno, no hay que sentirnos orgullosos de ese ranking y de alguna manera entender o la interpretación de los datos que nos lleve a la solución del problema, que en este caso es que la COVID pues está atacando a personas obesas, hipertensas y demás, ¿no? Y este estudio de estos economistas, pues bueno, se centra en cómo está el rol de la pobreza, pueden tomar a modo de políticas públicas para poder comenzarlo a combatir. Uno de los aspectos centrales del libro es que el tema de la pobreza no se va a poder combatir si no hay un cambio de mentalidad en las personas, tanto en la concepción del problema como en la interpretación y pues bueno, como este se está llevando a cabo. Y pues bueno, la parte de la interpretación, o sea, calorías más ricas, más sabrosas, este tema de estatus, de el que atinadamente mencionabas, pero es un libro recomendadísimo. Y ahorita abriéndolo, me encontré espérame que hasta la perdí. Acá está. Ah, no, este es del otro libro. No, este lo bajamos al tercer libro, lo que me encontré. Okay. Bueno, mi segundo libro ya bien, porque Filosofía sin temor ni temblor fue nada más un recordatorio de Mundo de Sofía y me hiciste sacarlo de mi librero justo aquí en el momento. Mi segundo libro en cuestión tiene más que ver con algo más emocional y sentimental, porque este libro me lo encontré en la biblioteca de mi señor padre. ¿Sí? Yo estaba, no me acuerdo si en tercera de secundaria o en primer año de prepa, y yo era medio renuente a leer literatura porque a los 15 años que te quieran poner a leer el mío Cid, como que resultaba un poco eh, ruidoso a la cabeza, no era tan fácil para alguien de esa edad asumir un lenguaje de Vos, seis. español tan, Sí. aparte tan antiguo, tan difícil de entender para un adolescente. Y medio me opuse y leí versiones en internet más light y de todo eso, pero no lo disfruté como debía porque pues estaba siendo más obligado a la lectura. Pero este libro me lo encontré y vi que eran monitos y fue el primer libro que leí con gusto, con pasión, con disfrute y se vuelve más emocional y sentimental. Bueno, es de Editorial Posada. Es
eh, La truculenta historia del capitalismo de Sensei Maestro Rius. Como verán en la imagen, en sus pantallas, el libro ya es bastante viejito, las páginas bien madreadas, por los años, por la vida. Viene el nombre de mi señor padre con su hermosa caligrafía, porque yo tengo una letra menos fina. Pero sí, estamos hablando de un libro de... ¿Qué será? Pinche Ríos no le puso ni el año en que fue editado. A ver, ¿Para qué espérame. dice? ¿Para qué? 1976, 7 de mayo de 1976. Y es el primer libro con el que medianamente empecé a entender cómo funcionaba realmente el capital, la distribución de la riqueza, cómo es que el dinero tiene un sentido de valor y por qué vale y por qué algunas monedas no valen tanto. El primer libro que me hizo entender realmente la historia de la humanidad, no como nos los enseñaban nuestros maestros de apréndete la fecha y apréndete que en ese año vivieron así, la chingada, no. O sea, te lo cuenta con monitos, con dibujitos, muy ameno, te explica pues el sentido de cómo fueron ciertas clases apoderándose de la economía, de la riqueza, del oro, de la plata, y cómo éstas se fueron haciendo en función de ciertos sectores oprimidos, eh, y que al final de cuentas las grandes potencias al final de la historia son grandes potencias porque se aprovecharon de pueblos más débiles o pueblos necesitados de los cuales aprovecharon para hacer su ganancia, ¿sí? Y se hicieron poderosos por eso. Recomendación emotiva en ese sentido porque se lo robé a mi papá, se lo robé de su biblioteca personal de allá de Tamazunchale y porque fue el primer libro que me hizo realmente leer. Como dijo Carlos Monsiváis, hay 3 secretarías de educación pública en México. La primera es la SEP, que es la menos eficiente de las 3. La segunda es Televisa y la tercera fue Ríos. Nadie hizo leer a más personas en México que Ríos. Hugo Mendoza. Aquí estamos. Fuertes declaraciones, las tuyas. Fuertes declaraciones. Pero muy bien, muy Testimonio. bien. Testimonio, sí, exactamente. Por cierto, dinos, Tino, ¿qué estás tomando el día de hoy? Bueno, el otro día tú estabas bebiendo jugo de manzana, Sí, ¿te acuerdas? manzanita. Sí. Sí. Este es una especie de té extracto De altos infusión consumos de calorías y ustedes con su manzanita. de de agave, en específico de cierto municipio de Jalisco para darle denominación de origen a la bebida. Es una infusión de agave. Ah, bueno, está bien. Te lo Es que el recomendó el día doctor. está como para eso. Sí, 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 para la Ah, garganta, dicen. muy bien. Pero bueno, continuando con la temática, el último de los 3 libros que quiero recomendar, como todos los demás, no sé si se dieron cuenta, pues como que recomendé varios, o sea, con uno recomendé varios, y este no es la excepción. Existe un libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada, A Ujú, Maid's Tale, que tiene una segunda parte, por eso estoy diciendo que hago trampa, que se llama Los Testamentos, ¿sí? ujú. Esta, si le suena el cuento de la criada, o bueno, esta imagen, es porque hay una serie televisiva, sale en Paramount o algo así, creo que si tienes Amazon Prime puedes acceder a la misma, y trata de un estado que se llama Gilead, no sé, Gilead, que es, digamos, que los Estados Unidos de Norteamérica caen en crisis, hay una guerra civil y unas personas que son fanáticas religiosas, extremistas, Ujú, deciden hacer su propio estado dentro de Estados Unidos, que se llama Gilead. Eh, ujú. ¿De qué trata? La gente no puede tener
niños, entonces agarran a mujeres jóvenes para que sean criadas, por así les llaman, las cuales su única función es que determinados días tienen relaciones sexuales con los jefes de estado de ese estado eh, religioso con el fin de procrear. Es, digamos, la historia que está muy bien realizada y les digo, ya hay una serie televisiva al respecto, pero está padre en el sentido de que, pues sí, todo esto es ficticio, pero pues sí pasa Afortunadamente, sí, esto es todo ficticio, pero sí pasa en el mundo, ¿no? O sea, en cuántas... Chiapas, sí, ajá, o sea, no nos veamos tan lejos, a lo mejor uno piensa en Medio Oriente, por pero ejemplo, no. aquí aprovechando ese paréntesis, un libro de, a ver si no fallo, Lidia Cacho, Esclavos del Poder. Ujú. Sí es Lidia, bueno, el libro sí se llama Esclavos del Poder. Buenísima investigación de la red de trata de personas de este es gobernador Marín, el otro, el rey de la mezclilla, o no sé cómo le llamaban, uno que ahorita ya anda ubicado en Estambul o allá en Durante uno el sexenio del que ahorita se dedica a cantar mañanitas. exactamente. Durante De ahí el gober precioso y todo eso, ¿no? Eh, exactamente. Entonces, digo, aprovechando aquí ese paréntesis, ese libro es buenísimo, un libro que sigue siendo vigente y que tal vez sería muy importante que nuestros fabulosísimos 2 millones de seguidores no le pierdan la pista, porque es un proceso que sigue abierto. El rey de la mezclilla, si mal no recuerdo, está ya ubicado y se pide su extradición de Marín no, pues bueno, todavía se anda ahí detrás de él, pero es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo y la noticia sigue siendo vigente para no perderle la pista. Tocayo, una disculpa. Continúa Hugo No, Enrique no hay Mendoza. ningún De nada, a inconveniente. quien dijo gracias, a quien Ah, dijo sí, gracias que Alfonso, de de nada. nada. Eh, es que tengo problemas técnicos aquí. Este, Tus fans. pero bueno, sí, exactamente. Entonces, ¿qué les quería decir? Ah, bueno, este narra también un poco la realidad en que viven las mujeres hoy en día en cuanto a la disminución de sus derechos. Entonces, aparte de que las novelas están buenísimas, pues sí nos invita un poco a reflexionar. Esa es mi recomendación, el cuento de la criada y los testamentos de Margaret Atwood. Ok. Hugo Cancino, tu tercera recomendación. Señor, es un libro que me llevó a muchos problemas en mi preparatoria, en mi universidad, que hablamos otra vez de la apertura, ¿no? De un tema como la educación, que desafortunadamente son temáticas que se tocan de manera muy recurrente y en este imaginario colectivo hace creer que ya se ha dicho todo y ya todo se ha resuelto. Y es Ujú. 2020 y seguimos teniendo escuelas multigrado, escuelas donde en un salón hay 40 niños, un maestro que da a esos 40 niños de diferentes edades 3 o 4 grados diferentes, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la capacidad o el nivel ¿cómo le podemos decir? Pues de rendimiento que va a poder dar un maestro y el nivel de conocimientos o de habilidades que va a poder llegar a tocar un niño en esta modalidad. Y el libro que les quiero recomendar es de Andrés Oppenheimer, Basta de Historias. Es un libro de este periodista que es gringo, no Ujú. recuerdo, por aquí va a ser Oppenheimer, nacido en Buenos Aires, Argentina. Eh, Nació en Buenos Aires, estudió Derecho en la universidad y una maestría en periodismo en la Universidad de Colombia. Bueno, tiene ahí un podcast y su programa en CNN o en ESPN o en Fox Sports, no sé cómo, donde sea, en Discovery Channel, que se llama Oppenheimer Opina o aquí. Pero, No, no pues es el bueno, precio de es la un historia. libro es un libro que se escribe para América Latina
Ujú. haciendo un análisis de cómo otros países han resuelto su tema de contenidos educativos. Los países internacionales fuera de América Latina, por así decirlo, son países con casos exitosos como creo que Finlandia, Singapur, por ahí hay un grupo. Y pues bueno, estos Singapur, Finlandia, India, China, Israel y Chile como país que se dice va hacia el primer mundo, término que creo yo es en desuso porque esto de primero y tercermundistas es un tema de quién era comunista y quién era capitalista y quién no era capitalista. Lo dejamos Era para el otro. primer bloque, el segundo bloque y los que no se Y los que no son ni del uno ni del segundo, de dónde, ¿no? Y pues bueno, hace un análisis de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, México, Venezuela y Colombia, y se centra en América Latina, obviamente él por ser también de este continente, la obsesión latinoamericana con el pasado. Entonces es un libro que desde su perspectiva, los países en América Latina es parte del problema que se enfrenta. Voy a leer Ujú, dos párrafos. ujú. De verdad. La obsesión con el pasado es un fenómeno que, si bien está exacerbado por los festejos de la independencia, es característico de la región, América Latina. Curiosamente, no he observado el mismo fenómeno en mis viajes recientes a China, la India y otros países asiáticos, a pesar de que muchos de ellos tienen historias milenarias. Entonces, vale la pena hacernos algunas preguntas políticamente incorrectas, pero necesarias. ¿Es saludable esta obsesión con la historia que nos caracteriza a los latinoamericanos? ¿Nos ayuda a prepararnos para el futuro? ¿O, por el contrario, nos distrae de la tarea cada vez más urgente de prepararnos para competir mejor en la economía del conocimiento del siglo XXI? Este libro argumenta que los países latinoamericanos están demasiado inmersos en una revisión constante de su historia que los distrae de lo que debería ser su principal prioridad, mejorar sus sistemas educativos. Entonces es un libro que sigue estando vigente, como el anterior. Tenemos ahorita un gobierno que trae también mucho al presente estos temas del pasado, Ujú. pero es interesante también revisarlo porque creo que es la perspectiva llega a ser un poco diferente en el que de la manera en la que se expone en este momento es el contraste con la realidad y la demostración de que esto ya había pasado y de que cuando se solucionan las cosas de determinada manera pasó esto, ¿no? Entonces en la vida pública que estamos teniendo del país en este momento, es interesante cómo nuestro presidente actual está teniendo contacto o remembranza con estos temas del pasado y te enfrentas que su tesis es precisamente esa. Tu obsesión con ese pasado es lo que te ha estado impidiendo que avances, ¿no? No entraré en discusión de si sí o si no, de si ahorita estamos bien o estamos mal, si hay que dejar o no hablar de historia, pero lo recomiendo muchísimo. Después de aquí tiene otro libro que se llama Crear o Morir, y ahí habla de cómo las carreras actuales son aquellas que se automatizan o datos, inteligencia artificial y demás. Y es muy importante para los jóvenes al momento de elegir la carrera tener esta perspectiva porque a veces volteas a tu alrededor y a tu alrededor tus familiares son arquitectos, médicos, abogados, ingenieros, lo futuro universitario, pues bueno, la visión llega a estar un poco sesgada por la región, ¿no? En donde viven, Ujú. de crear o morir, que bueno, ahorita se los muestro, aquí lo tengo enfrente, este, te, te dice, vale, en este momento es la era de la inteligencia artificial, hay que poner atención a estos temas y te los baja a muchísimos conceptos. Algo interesante que personalmente me sirvió muchísimo este libro y el por qué, si se puede utilizar la expresión, me marcó, es algo que se hace de manera muy cotidiana y se hace mal, que son las comparaciones. En donde, por ejemplo, Finlandia, Finlandia creo que es,
es uno de los países en el que a los niños se les hace un examen, creo que es a los, creo que es a los 15 años, y ese examen dice, tú vas para la universidad o tú vas para una carrera técnica, como nosotros la llamamos, ¿no? Entonces, si algún gobernante o algún político llegara con esa propuesta a nuestro país, de a los niños en tercero de secundaria les vamos a aplicar un examen para ver quién va a ser carpintero, quién se va a ir para ingeniero, quién se va a ir para médico, quién va a poder Oye, acceder a pero eso una carrera ya universitaria, pasaba, se llamaba enlace y pizza. pero no era una política de gobierno, o sea, era parte Ujú, del ujú. sistema, pero no sé si esto existía. No, ese país dice, yo a ti, y tú, si quieres, si vas para carreras técnicas, si quieres después brincar a universidad, me tienes que demostrar que ahora sí cuentas con la habilidad para eso, pero el libro te hace entender que pues es un proceso muy difícil. Y como ese proceso de comparación es otro y otro y otro y otro país, pero es interesante porque también no hay que caer en el error, que es como el error en el libro pasado, ¿no? De que México es el país con más muertes. Pues sí, pero México también es el país con más obesidad infantil, con más hipertensión, y eso obviamente nos afecta a todos. Entonces la manera de evaluar debe ser diferente. Y el libro Como lo dijeron en menciona. política piñata, como dijeron en política Sí, piñata, sí, o sea, hay más muertos aquí en México que en Italia, sí, pero también en México tenemos más vivos que en Italia. Esa- Eso, digo, es parte de nuestra prensa, pero pues bueno, el libro invita a replantearse cómo eh, seguir tocando este tema de la perspectiva histórica para no seguir viviendo en el pasado. Y hay una frase que está en la parte de atrás del libro: la educación es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los gobiernos. Y acordémonos, por ejemplo, del ejemplo ahorita de Elon Musk, que no estaba satisfecho con el sistema educativo de los Estados Unidos. Obviamente él tiene el dinero, el tiempo, los recursos y todo lo necesario para poder haber dicho, a mi hijo va a empezar a trabajar, va a empezar a estudiar en este nuevo sistema tal. Fundó por ahí su escuelita y pues bueno, vamos a ir creciendo, ¿no? Pero pues, ahí son parte de los temas a revisar. Insisto, basta de historias. Ok, muy bien. Va mi última recomendación del día de hoy. Creo que abordamos mucho, incluso monitos, caricatura, novela, crónica, prosa, ¿no? Pero pues como que hay un género que en ocasiones yo siento algo olvidado por muchas personas, pero usando las palabras de Taibo segundo, Paco Ignacio Taibo segundo, que dice, si lees a Neruda, es más factible que ligues. Yo vengo a recomendar, como mi último libro es una antología de poesía, ¿sí? El libro se llama El cuaderno verde del Che Guevara, o bueno, El cuaderno verde del Che. Es una antología de Ernesto Che Guevara de poesía que fue escribiendo entre sus apuntes de cuatro poetas fundamentales de la historia latinoamericana de la literatura. Los autores en cuestión son Pablo Neruda, Nicolás Guillén, el poeta cubano, César Vallejo, el gran innovador de la poesía del siglo XX, peruano, y León Felipe, el poeta español exiliado en México por la guerra civil española contra Francisco Franco, ¿no? Y me voy a tomar la libertad por tres poderosas razones de leer un fragmento, pero es Los maravilloso este capítulos, fragmento. No, es solamente ahora sí son 2 páginas nada más, pero tiene prepárense. un margen. Prepárense, pero porque emociona, ¿sí? El cuaderno verde. Una mañana del 2 de agosto, un viejo amigo del autor, compañero de toda sospecha, me puso un sobre la mesa con un paquete de fotocopias. ¿Qué es esto? ¿De quién es? ¿Puedes
autentificar la letra, hojeé las hojas, me recorrió, un escalofrío. Parecía un texto escrito por la mano del Che. ¿Era? ¿De dónde lo había sacado? Le pedí un par de días. Me llevé a mi casa las fotocopias, comparé la letra con diversos documentos que tenía escritos a mano del Che, fragmentos de los diarios de Bolivia, copias de cartas de los primeros años 60, un facsímil de la carta de despedida a Fidel, sus correcciones al diario del Congo. Era evidente, era la letra del Che. Revisé lentamente las 150 páginas, no lo niego, con cierta reverencia. A pesar de haber vivido tantos años cerca de él, el Che no dejaba de intimidarme y de sorprenderme. Se trataba de una colección de poemas, muchos de ellos con título o con la referencia numérica de una serie, ausentes de datos del autor, excepto uno, L. Felipe, que sin duda correspondía al poeta español exiliado en México al final de su vida, León Felipe. Muchos de ellos reconocibles. ¿Por qué el Che se había tomado la molestia de copiarlos o recordarlos? ¿Por qué había omitido a los autores? ¿Por qué copiar los poemas en un cuaderno? Sin duda, se trataba del cuaderno verde desaparecido en Bolivia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Reconstruir la historia de lo sucedido con los bienes de la mochila. El cuaderno formaba parte de lo que había quedado bajo control de la inteligencia militar boliviana. No se lo mencionaba entre los materiales que García Mesa robó y trató de vender a Sotheby's, y el retraso era más o menos obvio. El rastro, era más o menos obvio. Alguien se lo había llevado o copiado en los últimos años en una caja fuerte del G2 boliviano. ¿Cuándo había sido escrito? Posiblemente la escritura del cuaderno se había iniciado al final de su estancia en Dar, después de la campaña del Congo del 65, quizá en la larga espera en Praga, antes de los entrenamientos de Pinar del Río en Cuba, previos a la campaña de Bolivia. La libreta era un cuaderno con letras en árabe en la portada. ¿Lo había comprado en su salida de Tanzania en el 65? Sin duda, parte de él había sido escrito durante la campaña boliviana. Había una fotografía que, observada con la lupa, parecía mostrar al Che trepado entre las ramas de un árbol y haciendo guardia mientras escribía en un cuaderno verde. Se conocía la lista de los libros del Che que cargó en su mochila en aquellos meses. Algunos de estos autores coincidían con los poetas que me parecía identificar en el cuaderno. ¿Copiados o reescritos de memoria? Revisé mi biblioteca y comparé los que me resultaban conocidos. Copiados, sin duda. Cuando se trae algo en la memoria no se tiene la precisión de recordar que una cuarteta termina en un punto o en una coma, y que una frase se corta arbitrariamente en dos líneas de cierta manera. ¿Por qué entonces la omisión de los autores? ¿Era un reto humorístico de los que le gustaban tanto al Che? ¿Era un juego intelectual? Yo lo conozco. ¿Para qué voy a poner su nombre? O pensó, medio en serio o medio en broma. Volvía así a su cuaderno, su documento privado, con una clave que solo a él le daba acceso. Se trataba quizá de una manera de memorizarlos, copiarlos para luego recordarlos. Fuera una cosa o fuera otra, se trataba de una antología. Era la antología del Che, era su antología personal. Eh, poesía pura, en una antología muy bella de los escritores ya mencionados. Vienen algunos poemas de 100 sonetos de amor, algunos poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada, Los Heraldos Negros de César Vallejo, el Songo Cosongo del libro de Nicolás Guillén, viene el poeta de Oye tú mulata de César Vallejo de Los Heraldos Negros. Es una antología preciosa y el prólogo es de Paco Ignacio Taibo II. El prólogo vale muchísimo la pena, pero en sí los poemas aquí mencionados, incluye el poema quizás que más fastidió a Pablo Neruda, que era el poema 20, que todo el mundo creía que era de amor, pero para mi muy personal perspectiva de desamor, porque termina con una canción desesperada. En fin, recomendación de poesía, no todo es prosa, también existe la poesía, y comentarios para invitar a las personas a leer. ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? Hugo Enrique. Pues
no te va a hacer mejor persona, Eso es cierto. no te vas a hacer más inteligente, o sea, no es como 100% seguro. Pues como tú Ujú. mencionaste al inicio, es una manera de entretenerse y sí, véanlo como algo entretenido, ¿no? Mucha gente se queja cuando había cines, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan cuando había cines? De que cómo puedes gastar los 70 pesos en la entrada más el combo de palomitas, nachos y un hot dog con una Coca-Cola Light Jumbo, Ujú. de 300 pesos. ¿Cómo puedes gastar tanto tú en eso y no puedes gastar en lo mismo pero en un libro, ¿no? Entonces digo, Ujú. ¿por qué leer? Pues porque te entretiene, ¿no? O sea, realmente es como una forma de entretenimiento. Algunos libros sí están más caros que otros, obviamente, por el propio mercado, pero pues hay digo, no recomiendo leer en PDF, descargarlos, no tanto porque no le das el dinero al autor, ¿verdad? Sino porque pues es bastante Claro. incómodo y no se compara con tenerlo Y en físico, ¿no? te cansa más la vista Sí, entonces, pues lean, estos libros están entretenidos, este, inhalar y el ya. pegamento de los libros. Sí. Decía Benito Taibo precisamente que lo que olíamos es las células muertas que están desprendiendo las páginas del libro. Entonces, le quitó el romanticismo de el olor a a un libro, pero bueno, no importa, es entretenido y pues vale la pena. En una de esas sí te haces más inteligente. Si lo haces, no andes de mamador ahí publicando de que, oh, leí tantos libros, o soy superior a ti porque leía Paulo Coelho, o cosas por el estilo, ¿no? Ese Ujú. es mi comentario. Hugo Alejandro Contreras Cancino, ¿por qué leer? Me limito al simplemente los problemas que actualmente estás viviendo. Ya hay 10 libros escritos sobre ello. Entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo si, si lo podemos ver de esa manera? Perdidos o inundados ahí en un mar de problemas, negándolos muchas veces y entrando ahí a las etapas de la aceptación y no sé qué más. Pero creo que ese libro es la invitación del problema al que tú tienes actualmente. Ya hay alguien que lo resolvió, pasó esto, a este proceso le funcionó hacer esta serie de pasos, pues bueno, ojalá y para ti sea útil. Entonces, yo sería mi único comentario y pues lean en lo que sea, ¿no? En digital, en libro, en la caja del En cereal, Kindle. pónganse a leer el champú, digo yo soy ya más consumidor en, en libros electrónicos eh, por mil razones, pero o sea, lean lo que sea. Y hace poco que se estaba avivando en la vía política la discusión del sistema educativo, recuerdo que hubo una frase que se decía que lo más peligroso era poner a leer a los niños los libros clásicos, porque son el entregarte o el meterte un recurso de manera obligatoria hace que se le pierda toda la fantasía y toda la riqueza que tiene el contenido de ese libro. Tienes que leer esto porque ya todo el mundo lo ha leído y no puedes terminar la secundaria o pasar de grado si no leíste este libro, como si ya hubiera un estudio real de que hay una obligación a leer ciertas literaturas, pero pues sí, lean en lo que sea, ¿no? Bueno, yo voy a concluir parafraseando a los hermanos Benito y Paco Taibo. Eh, lean por disfrutar, lean por imaginar, lean por conocer nuevas realidades o crear nuevas realidades en su imaginación. Eh, lean para ligar, porque también sirve para ligar. Créanme que por ahí algún poema de Rafael Alberti les puede servir en su momento. Eh, el soneto 17 de Neruda.
Lean porque no enferma el que lee, no te da COVID el leer un libro. Criticaron hace poco a nuestro Huguito López Gatell, que porque salió en un video del Fondo de Cultura Económica leyendo un poema de José Hernández, este, y Oye, digamos que ¿qué es pues, eso? o sea, cómo va a gastar 3 minutos de su vida en leer un poema en vez de estar No, salvando ¿cómo vidas con el COVID? Y, ajá, funcionario público va a leer? O sea, ¿por qué? como No, eso está porque, mal. ¿Cómo, eso está cómo por qué mal. debería un funcionario público leer? Tres razones. ¿Ninguna? ¿No hay? No, Ujú. no debió haber Y salido en luego, ese programa. ay, no. No, venimos de una clase de política analfabeta funcional y pues la campaña de quédate en casa se hace como quédate en casa leyendo, pues no chingues, se trata de No, eso ayudar está mal. a contener la epidemia. No, no, terrible lo que hizo Huguito López Gatell en ese sentido, porque ahora sí como lector de poesía es un muy buen epidemiólogo. Este, eh, también pues lean, porque leer nos transporta a nuevas realidades, incluso en nuestras realidades que a veces nos encontramos que nos deprimen o que nos cuestan mucho, que nos duelen y que pues es un escape a muchos de nuestros problemas también, la lectura recreativa, eh, el saber que había una persona o que hay una historia de alguien que le robaba a los ricos para darle a los pobres, como Robin Hood, eh, la historia de aquel hombre que fue a tratar de rescatar a alguien que le pidió la reina y a pesar de que lo habían chingado y todo y fuera a rescatar a esa persona y aún así no quebrarse en sus ideales o el conde de como en el conde de Montecristo o no sé el todos para uno y uno para todos que luego otros hacen con las manos cruzadas en algunos lugares pues viene de Alejandro Dumas. En ese sentido pues la verdad el leer nos hace en este mundo ya más personas normales, porque lo anormal en ese sentido es eh, ser, lo normal ahorita debería de ser al menos leer más, quédate en casa leyendo, nos han mucho tiempo se hizo ver mal al niño o al adolescente que leía más que en vez de que del que hacía ejercicio o del que era bueno para los deportes o para pelear o yo qué sé, pero te va a abrir puertas que antes no tenías abiertas. Leer te ofrece nuevas realidades y nuevas posibilidades, te ofrece sueños, te ofrece alternativas, te ofrece una serie de caminos de, para darle solución a los problemas que a lo mejor y tú sientes que eres el único que los ha sentido, pero ya han sido escritos, como dijo Cancino. Cada uno de los problemas o historias o situaciones que hemos tenido, básicamente se resume a que alguien ya más lo escribió, ¿no? Aquel que se muere de amor y no sabe cómo llegarse a la chava que de por sí no quieren sus papás y luego los papás de la chava tampoco quieren al otro güey como le era William Shakespeare, pero también está medio canijo a veces leer a los clásicos sin empezar al revés. Es una de las mayores críticas que he hecho al modelo tradicional de la literatura, que te obligan a empezar por lo más pesado de la literatura en vez de El empezar Quijote. por el Quijote. No empieces a darles el Quijote a los niños. Empiecen a darle monitos, darle caricaturas, darle historietas, dale la muerte de Superman, dale el reino de los Supermanes o dale The Killing Joke de Batman, yo qué sé. Eso les va a O hacer sabes, atraerse más. pero por ejemplo también, quienes opinan o quienes opinamos de estos temas,
tenemos ya cierta edad y creemos que los problemas ya otra vez ya están resueltos o se deberían de hacer de determinada manera. Pero muchas veces ignoramos el mundo en el que están viviendo también esos niños. Entonces, es a ti te hubiera funcionado porque tú tienes ahorita esa idea o el concepto de cómo debe ser la educación, de muchas cosas que a ti no te funcionaron, las recopilaste y tú crees que haciendo esto que tú no hiciste o no haciendo lo que sí hiciste, podías haber logrado mayores resultados y lo compilas, ¿no? Llega contigo un niño que es 15 años menor, 20, 30 años menor que tú, con problemas en la educación, con problemas de acceso a la cultura o de su Ujú. consumo de contenidos, y es, ten, el Quijote, porque los clásicos y bla, bla, bla. ¿Sabes? Ajá. En la realidad de ese niño es el mundo digital en el que los videojuegos es un mercado muchísimo más valioso que a veces hasta el mercado de la moda, de los cosméticos, de ciertos metales. Y ha habido movimientos para poder tomar a los videojuegos en la parte de su historia como arte, porque el desarrollo de todos esos escenarios, de todas estas narrativas, y aparte el diseño y el desarrollo visual de todos los entornos en donde esta historia se va desarrollando, ha hecho que los límites que teníamos como seres humanos, por medio de las herramientas que hemos estado creando, pues bueno, no podamos pasar ahora a la creación de estas historias del papel, ahora a un contenido audiovisual que de alguna u otra manera tú interactúas y hay historias muy interesantes, o sea, videojuegos con historias muy interesantes que también se han convertido en libros y que eso pudiera ser también una puerta de Una guía. acceso a, entendiendo Ujú. de que el niño va a sacrificar algo. O sea, el niño, el tiempo que va a sacrificar para consumir un libro, una novela, una revista o lo que sea, lo está sacrificando de jugar con los amigos, de prender el videojuego y demás. Pues bueno, así como ese niño va a tener que sacrificar algo por algo que tú le estás recomendando o obligando, nosotros también tendríamos que hacerlo sería el sacrificar parte de nuestro tiempo para poder entender cuál es la realidad, qué herramientas son o qué son los contenidos que giran alrededor de estas edades y que podemos convertir nosotros como herramientas para que sean la puerta de entrada a contenidos ya un poquito más. Pero Y, yo creo que y también entender que la lectura no es una obligación, que no es obligatorio leer novelas, no es obligatorio leer no. libros de historia, no. O sea, es obligatorio leer lo que te gusta y que Ujú. es válido el comprar un libro, leer 15, 20, 30 páginas y, ¿sabes qué? O sea, no Y me no enganchó leerlo. y lo Nada. dejas ahí, o sea, no tiene tampoco nada de malo. Sí tiene también mucho de malo ciertas costumbres que tenemos, como que vamos en algún aeropuerto, en la librería o que vas al centro, al supermercado y demás, y que compras más libros de los que puedes estar leyendo en este momento, que aparte de tu biblioteca de Ujú. libros leídos, ahora tienes una biblioteca de libros comprados no leídos. Ujú. Entonces, pues bueno, o sea, ya, pero entender esta puerta de entrada que pudiera haber y que funcionaría en las generaciones, pero la lectura no es obligación. Bueno, sí es cierto, dijera Paco Ignacio Taibo, nadie está obligado a leer, pero también, eh, como tienes el derecho a leer, también tienes el derecho a no leer, ¿sí? Entonces, pero solamente el que no haya ejercido el derecho de leer va a poder entender el derecho de no leer algo. Y también una enorme crítica que le he hecho a la educación secundaria y a la educación primaria en este país, y esto lo he compartido también con mi padre, es de que mucho tiempo se les surtieron de bibliotecas y de libros muy amenos para niños, niñas, adolescentes, cuentos, poesía, novela, una serie de narrativas y de libros que se surtieron a las escuelas para el fomento a la lectura, y los maestros en su momento es, no los saquemos de las cajas porque los niños los van a maltratar o no lo saben cuidar, o luego les prestamos el libro de la biblioteca pero nunca lo regresan. Pues que mejor que se lo queden, pues total, significa que le gustó y que lo leyó. De todos modos, en algún momento lo va a compartir y va a hacer que alguien más lo lea. En ese sentido es invitación a la lectura,
quédate en casa en esta epidemia, quédate en casa leyendo, sean felices niños, sean felices niñas, disfruten de una buena lectura, aunque sea de chistes, monitos, poesía o lo que sea, pero sean felices y cuídense mucho, lávense las manos, estornudan el codo, Susana a distancia, y un hasta pronto, queridos hermanos Hugos. Tocayo. Cuídense, es cuanto. Hay unos vidrios, si tienen lavadora, ahí la vemos, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, Hasta cuídense. luego.